Vamos a estar compartiendo una palabra que recientemente el Señor nos ha venido dando. La hemos titulado Gilgal, campamento para la conquista. Gilgal, campamento para la conquista. Y Josué capítulo 4, desde el versículo 1, dice la Biblia: y sucedió que cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, el Señor habló a Josué diciendo: escoged 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y ordenadles diciendo: tomad 12 piedras de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, y llevadlas con vosotros y colocadlas en el alojamiento donde habéis de pasar la noche. Llamó pues Josué a los 12 hombres que había señalado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y Josué les dijo: pasad delante del arca del Señor vuestro Dios al medio del Jordán, y alce cada uno una piedra sobre su hombro, de acuerdo con el número de las tribus de los hijos de Israel. Sea esto una señal entre vosotros. Y más tarde, cuando vuestros hijos pregunten diciendo: ¿qué significan estas piedras para vosotros?, le diréis: es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ésta pasó el Jordán, las aguas del Jordán quedaron cortadas. Así que estas piedras servirán como recuerdo a los hijos de Israel para siempre. Y lo hicieron así los hijos de Israel, tal como Josué ordenó. Y alzaron 12 piedras de en medio del Jordán, como el Señor dijo a Josué, según el número de las tribus de los hijos de Israel. Y las llevaron consigo al alojamiento y allí las depositaron. Entonces Josué levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde habían estado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y allí permanecen hasta hoy, porque los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron parados en medio del Jordán hasta que se cumpliera todo lo que el Señor había mandado a Josué que dijera al pueblo, de acuerdo con todo lo que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se apresuró y pasó. Y sucedió que cuando todo el pueblo había acabado de pasar, el arca del Señor y los sacerdotes pasaron delante del pueblo. Y los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron en orden de batalla delante de los hijos de Israel, tal como Moisés les había dicho. Como 40,000 equipados para la guerra pasaron delante del Señor hacia los llanos de Jericó, listos para la batalla. Aquel día el Señor engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel, y le temieron, tal como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Entonces habló el Señor a Josué diciendo: ordena a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y sucedió que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes salieron a tierra seca, las aguas del Jordán volvieron a su lugar y corrieron sobre todas sus riberas como antes. El pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y aquellas 12 piedras que habían sacado del Jordán, Josué las erigió en Gilgal. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando vuestros hijos pregunten a sus padres el día de mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, entonces lo explicaréis a vuestros hijos, diciéndole: Israel cruzó este Jordán en tierra seca, porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que pasasteis, tal como el Señor vuestro Dios había hecho al mar Rojo, el cual él secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que temáis al Señor vuestro Dios para siempre. Cuando Israel salió de Egipto, tuvieron que transitar durante 40 años por el desierto. Y cuando ya estaban al borde de una tierra que Dios les había prometido al salir de Egipto, que era una tierra donde iba a fluir leche y miel, una tierra donde los iba a introducir el Señor a la sobreabundancia, entonces estaba el río Jordán, y el Señor abrió ese río para que pasara el pueblo de Israel. Pero una vez que pasaron, ese río Jordán separaba el desierto de la tierra que Dios había prometido. Entonces Dios hizo el milagro de abrir las aguas, pasó el pueblo, pero inmediatamente del otro lado, ya prácticamente para entrar a la tierra prometida,
el Señor entonces los estableció en un campamento llamado Gilgal. Ahí acamparon y ahí se detuvieron durante un tiempo. Y el Señor estableció ese lugar Gilgal como un lugar de preparación para lo que iban a hacer en la tierra prometida el pueblo de Israel. La tierra prometida estaba ocupada. Era una tierra que Dios se las había dado al pueblo de Israel. Aún desde el tiempo de Abraham, el Señor les había prometido esa tierra. Era una tierra que les pertenecía por derecho, porque la Biblia dice que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Salmo 24:1. Entonces, el Señor le había dado esa tierra a Israel, por herencia les pertenecía, pero resulta que esa tierra estaba ocupada por 7 reyes. Habían 7 reyes ocupando todo lo que era la tierra que les había prometido el Señor. Entonces, allí en Gilgal, en ese campamento, antes de que fuesen a ocupar la tierra, el Señor los preparó al pueblo de Israel para que ellos pudiesen conquistar. Por eso Gilgal vino a representar un campamento en el cual el Señor prepara al pueblo para la conquista. Y hoy vamos a estar revisando cuáles eran las características de este campamento. O sea, ¿qué fue lo que pasó allí en Gilgal? Que inmediatamente después que ya el pueblo se introduce en la tierra prometida, se enfrentan a una ciudad que estaba amurallada llamada Jericó, rodeada de muros muy altos y muy gruesos. Y dice la Biblia que con una estrategia del Señor, con esa unción que llevaba el pueblo, con el arca delante, dice que después de 7 vueltas y habiendo sonado el shofar, esos muros cayeron. Es decir, hubo un empoderamiento que el Señor hizo en Gilgal para que el pueblo pudiese estar capacitado para poder tomar esa tierra. Eran armas espirituales. Ellos ni siquiera una sola flecha lanzaron en Jericó. Ni siquiera tuvieron que levantar una sola arma física para derrotar a esa ciudad, para tomar esa ciudad. Fueron armas espirituales. Por eso Gilgal viene a representar un campamento pero bien importante para un pueblo que quiere conquistar. El Señor nos ha prometido como pueblo de Dios que nos va a prosperar. El Señor nos ha prometido como pueblo del Señor que nos va a introducir en un nuevo tiempo, aún como Venezuela. Pero es necesario que también establezcamos un Gilgal, que podamos estar preparados para la conquista. En realidad, una vez que el pueblo llega a la tierra prometida, aunque ya llegaron a la tierra, aunque ya el Señor les dio todo legalmente para que la poseyeran, sin embargo todavía el pueblo no había conquistado nada. Saben, así sucede muchas veces con nosotros como hijos de Dios. Tenemos grandes promesas, creemos la palabra, nos profetizan y creemos esa palabra profética, pero pasado un tiempo vemos que no tenemos nada de lo que fue profetizado, que no hemos alcanzado nada de lo que el Señor nos prometió, que ha sido tal vez muy poco lo que hemos podido lograr en base a la palabra tan grande que hemos recibido. Porque no hemos entendido como pueblo que todo en el reino tenemos que conquistarlo. No es suficiente con llegar al reino. Es necesario que podamos tomar las bendiciones del reino. Ya el Señor hizo todo lo que necesitábamos o lo que necesitamos. Efesios 1:3 dice que Él nos bendijo en todo en lugares celestiales. En lugares celestiales. Ya Él tiene reservado todo para nosotros. Pero ¿qué nos falta? Nos falta establecer Gilgal y nos falta levantarnos con un espíritu de conquista. Nos falta levantarnos a conquistar aquello que es nuestro. Tenemos el derecho legal, tenemos la legalidad en el mundo espiritual. Una vez que Dios suelta la palabra sobre nosotros, una vez que nos promete algo, tenemos que caminar sobre esa palabra. Tenemos el derecho legal para avanzar, pero muchas veces nos quedamos allí al borde de la tierra prometida, esperando que pase como que el Espíritu Santo traiga todo, y en realidad ya el tiempo del maná cesó. Una vez que llegaron a Gilgal, una vez que Dios hizo lo que hizo en Gilgal, preparando al pueblo, dice que el maná cesó.
El tiempo de maná es simplemente para un periodo corto de tiempo para el pueblo de Dios. A partir de allí, dice la Biblia que el pueblo tenía que comer de la tierra, tenía que comer de las bendiciones que Dios traía a través de la tierra, a través de la herencia que el Señor les había dado. Y así es igual con nosotros. Lo único gratis realmente en el reino es la salvación. No tenemos que hacer nada, solo creer. Solo creer. Solo creer en Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solo creer. Pero a partir de allí, todo lo tenemos que conquistar. Todo. Y el Señor para eso nos ha dado armas. Nos ha dado armas. Pero hay muchos creyentes que se han conformado con solamente llegar. Ya tengo el cielo ganado. Sí, está bien. Pero ganarse el cielo o llegar a la salvación no es suficiente. Todas las promesas del Señor tenemos que capitalizarlas en la tierra. No las necesitamos allá en el cielo, las necesitamos aquí. Las bendiciones económicas, por ejemplo, usted las requiere aquí, no las necesita allá. Allá hay una mansión, como dice la Biblia, que el Señor fue a preparar para nosotros. No tenemos que pagar alquiler. Aquí sí tenemos que pagar alquiler. Aquí sí tenemos que comprar casa. Aquí sí necesitamos esa bendición económica. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y así son todas las bendiciones en el reino. Pero tenemos entonces que conquistarlas. Y eso fue lo que Dios hizo con Israel. Israel después de Gilgal pudo conquistar, pudo derrotar a esos 7 reyes. Y pudo posesionarse en esa tierra hasta el día de hoy. Fue tan sólida la victoria. Fue tan sólidas las promesas de Dios que ellos alcanzaron, que hasta el día de hoy Israel permanece en ese territorio que tomaron hace muchísimos, pero muchísimos años. Miles de años. El enemigo ha querido derrotar a Israel, borrarlo del mapa. Hay ejércitos enemigos que quisieron invadirlo en el pasado y nadie pudo desposeerlos por una sencilla razón: el que los puso en ese lugar es Dios. Cuando Dios nos posesiona en la herencia que nos corresponde, cuando Dios nos posesiona en la tierra que Él nos ha prometido, el diablo ni con todos sus ejércitos, ni con todos sus demonios va a poder sacarnos de ese lugar. Va a poder quitarnos lo que es nuestro. ¿Cuántos entienden eso? Pero necesitamos conquistar, entender que todo lo tenemos que conquistar. Todo. La bendición económica, la bendición familiar, la bendición ministerial. Tenemos que conquistarla. Y en esta tarde vamos a estar revisando qué fue lo que pasó en Gilgal, que preparó al pueblo de Israel para poder conquistar la tierra prometida. Leíamos en este pasaje de Josué capítulo 4 cómo el Señor ordenó que tomaran cada uno de los príncipes de las 12 tribus una piedra del Jordán. Y esa piedra la tomaron y la llevaron y la colocaron en el campamento llamado Gilgal. Fue lo primero que hicieron, como un recordatorio del Dios poderoso que ellos tenían. Que cuando los hijos preguntaran qué era aquello, ellos pudiesen decirle: mire, Dios es tan poderoso que pasamos en seco el río Jordán, que pasamos en seco el mar Rojo. Y eso debía levantar una acción de gracias constante en la vida del pueblo de Israel. Lo primero que el Señor hizo en Gilgal es establecer un recordatorio para siempre que lleve a una acción de gracia constante. Dios siempre ha querido que su pueblo recuerde siempre, en todo momento, quién es Él, que entienda el Dios que tienen. Él siempre quiso que Israel constantemente recordara que era Él el que los había sacado de la esclavitud de Egipto, que era su poder el que había abierto el mar Rojo, el río Jordán. Y por eso el Señor lo primero que hizo fue establecer un recordatorio, que el pueblo de Israel estableciera un recordatorio, no solamente para ellos, sino para las generaciones siguientes.
Saben, como hijos de Dios, para poder establecer el Gilgal tenemos que tener un corazón agradecido, que pueda tener un recordatorio siempre, siempre, siempre de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Como dice el Salmo 103, que no nos olvidemos de ninguno de sus beneficios. Que podamos entender que así como el Señor en el pasado nos ayudó, tal vez en pequeñas batallas, ante cualquier adversidad, el Señor también nos va a ayudar. Porque las pequeñas batallas nos capacitan para las grandes batallas. Las pequeñas victorias nos van capacitando para las grandes victorias. David lo fue entrenando el Señor. Dice la Biblia que David defendía sus ovejas de los osos y de los leones con su onda. Y David fue entrenándolo el Señor en pequeñas cosas, espantando osos y leones para que no se comieran sus ovejas. El día en que tuvo que enfrentarse a Goliat, David sabía que Dios estaba con él. Y por eso, mientras todo el pueblo de Israel temblaba, David dijo: ¿cómo puede este incircunciso de corazón venir a enfrentarse al ejército de Dios? Yo voy a él en el nombre del Señor de los ejércitos. ¿Qué utilizó? La misma onda con la que David defendía a las ovejas de los osos y de los leones. Y vino un gigante de casi 3 metros de altura llamado Goliat. Tenía una armadura tremenda. Tal vez lo único que no tenía tapado era la cara. Y David dijo: es suficiente. Es suficiente, ni siquiera necesito todas las caras, una pequeña porción de la frente. Y agarró 5 piedrecitas y con una sola de ellas David pudo enfrentar a Goliat y derrotarlo. Un joven. Las pequeñas batallas te llevan, te capacitan para alcanzar victoria en las grandes batallas. Pero tenemos que tener un recordatorio siempre, aún de las pequeñas cosas de la vida. Agradecer al Señor aún del pan de cada día. Agradecer al Señor de que hoy tenemos comida. Agradecer al Señor de que el Señor nos ha suplido, de que el Señor en el pasado nos sanó. Cada hijo de Dios debe tener experiencias de fe, debe tener experiencia de cómo Dios ha actuado, de cómo Dios lo ha sacado de situaciones difíciles. Y esas experiencias deben testificarse ante los hijos. Esas experiencias deben vivenciarse de tal manera que los hijos sean testigos de esto. Y dice la Biblia que ese recordatorio va a llevar a que constantemente haya una acción de gracias hacia el Señor. Que nuestros hijos no vayan a ser filisteos incircuncisos, sino que el mismo Dios nuestro sea el Dios de nuestros hijos. Y el mismo Dios de nuestros hijos sea el Dios de nuestros nietos. Porque Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es un Dios generacional. Y cuando nosotros podemos establecer esa acción de gracias constantes al Señor, esa acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho en nuestro hogar, en nuestra casa, aún por las cosas pequeñas, aún por estar vivo cada día, entonces nuestros hijos van a tener ese recordatorio. Vamos a tener hijos agradecidos con el Señor. Cuando somos agradecidos, tenemos gratitud al Señor. Estamos constantemente asombrados de lo que Él hace. Y nuestros oídos espirituales comienzan a abrirse. La gratitud lleva a oídos que oyen. Como pueblo de Dios tenemos que reconocer que la mano poderosa del Señor está sobre nosotros. Que la mano del Señor fue la que nos sacó de Egipto, de la esclavitud del pecado y de la muerte. Y que hoy somos hijos de Dios por su poder y por su gracia. Y tenemos que ser agradecidos. Entonces la primera característica de Gilgal es que es un lugar para hacer memoria con acción de gracias de todas las obras que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y este memorial debe estar presente siempre. Siempre tiene que haber en nosotros una acción de gracias, que no se clave en nuestros corazones espíritus de amargura, que no se clave en nuestros corazones la queja constante, porque eso es un
un freno total para la acción de gracias. Nos impide ver lo que Dios está haciendo. Nos impide ver lo que Dios quiere hacer. Lo segundo que hizo Israel en Gilgal, por la guía de Dios, está en Josué capítulo 5, versículo 1 al 9. Dice: y aconteció que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán hacia el occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que ellos habían pasado, sus corazones se acobardaron, y ya no había aliento en ellos a causa de los hijos de Israel. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte cuchillo de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillo de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la razón por la cual Josué los circuncidó. Todos los del pueblo que salieron de Egipto, que eran varones, todos los hombres de guerra, murieron en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Porque todos los del pueblo que salieron fueron circuncidados, pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto por el camino, después de salir de Egipto, no habían sido circuncidados. Pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que pereció toda la nación. Es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no escucharon la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres, que nos daría, una tierra que emana leche y miel. Y a los hijos de ellos que él levantó en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no los habían circuncidado en el camino. Y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron. Entonces el Señor dijo a Josué: hoy he quitado, he rodado de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. Gilgal significa rodar, poner sobre ruedas o rueda misma. Eso significa Gilgal. Entonces dice que Dios hizo rodar del pueblo de Israel el oprobio de Egipto. Interesante. Lo segundo que el Señor llevó al pueblo fue a establecer el pacto. Era un pacto que ya había establecido Dios con Abraham y su descendencia en Génesis 17. Pero los que salieron de Egipto habían sido circuncidados, pero aquellos que habían nacido en esos 40 años en el desierto no habían sido circuncidados. Y era esa generación la que iba a entrar a la tierra prometida. Entonces no podían conquistar si no estaban circuncidados. Circuncisión es cortar, digamos, el prepucio del pene del hombre, ¿verdad? Y era una señal para el pueblo judío del pacto que Dios había establecido con ellos. Entonces, hoy en día nosotros no tenemos que circuncidarnos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en el Nuevo Testamento, en Romanos 2, del 28 al 29, que ya la circuncisión para nosotros no es la externa, es decir, no es la del prepucio del pene del hombre, sino la interna, la del corazón. Dice Romanos 2, 28 al 29. Y luego dice en Gálatas 6, 15, que ya la circuncisión es la de la nueva creación. En pocas palabras, en realidad ya cuando nosotros nos convertimos al Señor, estamos entrando en ese pacto eterno de fidelidad con Dios. Y ahí, en ese momento, nuestro corazón es circuncidado. Hay una circuncisión del corazón. Y por eso podemos nacer de nuevo como una criatura nueva. Amén. Entonces, pero para el pueblo de Israel era ese el pacto que Dios había establecido con Abraham. Qué interesante que no podían entrar a la tierra prometida a conquistarla sin haber establecido el pacto. Entonces significa que para poder conquistar, nosotros tenemos que ser gente de pacto. Hay pactos que Dios ha hecho con nosotros y que muchas veces olvidamos. Son pactos que están en la palabra, como estaba esta de la circuncisión en Génesis 17, pero que el hombre los ha olvidado, los ha pasado por alto o los ha transgredido. Y no podemos conquistar las promesas de Dios, no podemos conquistar
la tierra que Dios nos ha prometido si no somos gente de pacto. Hace poco el Señor nos hablaba acerca de cómo el pacto nos guarda. En realidad el pacto viene a ser una protección para nuestras vidas. Viene a ser una protección para nosotros. Porque el pacto nos guarda, por ejemplo, de la esclavitud. Así como el pacto en el pasado guardó a Israel de la esclavitud de Egipto, lo sacó de esa esclavitud. Entonces ahora el pacto también nos guarda de la esclavitud. Y el Señor me hablaba, por ejemplo, de dos tipos de esclavitud. La esclavitud del tiempo, por ejemplo. La Biblia dice, 6 días trabajarás, mas al séptimo descansarás. Eso está hasta en los 10 mandamientos. O sea, el hombre no puede estar trabajando los 7 días. El hombre se debe a Dios, que fue el que los creó, el que lo creó. Y en su tiempo, el hombre tiene libertad para trabajar 6 días, pero debe guardar un día en donde busque del Señor, en donde pueda salir con su familia, en donde junto con su familia pueda escuchar la palabra, pueda congregarse, etcétera, etcétera. Hoy, por ejemplo, es el día de reposo para nosotros. Hoy, por ejemplo, es un día en el cual no tenemos que estar trabajando, tenemos que estar descansando, tenemos que buscar el reposo en el Señor. Pero el hombre, el Hijo de Dios, muchas veces pasa por alto esos principios y transgrede ese principio. Y cuando transgredimos ese principio, lejos de alcanzar bendición, nos hacemos esclavos del tiempo. No guardamos el pacto con el tiempo nos esclaviza. Hay 3 tipos de tiempo bíblicamente. Está un tiempo que se llama el tiempo cronos, el que se cronometra, el tic-tac del reloj, por el cual medimos las horas, los días, los meses, los años, etcétera, etcétera. Está el tiempo aión, que es el tiempo del olam, el tiempo de la eternidad, de lo eterno. Y está el tiempo kairos, que es el tiempo de las oportunidades. En la mitología griega, que ellos tergiversaban las verdades de Dios y de cada cosa hacían un Dios, habían estos 3 tiempos, para ellos eran 3 dioses. Estaba el dios Cronos, estaba el dios Aión y estaba el dios Kairos. Si hay algo que podemos aprender era cómo esos dioses se movían, porque si hablan del tiempo, no son dioses, para la mitología lo eran, pero sí nos enseñan acerca de lo que son esos tiempos. Por ejemplo, el dios Cronos era un dios que era niño y viejo al mismo tiempo. Todo el tiempo estaba insatisfecho. Se comía todo lo que estaba a su alrededor. Hasta tal punto que Cronos, en la mitología griega, se llegó a comer sus propios hijos. Interesante eso. Cuando Cronos nos esclaviza, se come todo lo nuestro. Se come el tiempo que debemos dedicarle a nuestros hijos. Se come el tiempo que debemos dedicarle a nuestro cónyuge. Se come el tiempo que debemos dedicarle al Señor. Se va comiendo todo lo valioso a nuestro alrededor, hasta tal punto que nos conseguimos esclavizados bajo el tiempo Cronos y nunca podemos conocer realmente las bendiciones o alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros. Pero estaba el dios, el dios Aión en la mitología griega, que en el hebreo el tiempo Aión viene a ser el tiempo Olam, de la eternidad. Y era interesante porque era un Dios que estaba satisfecho en sí mismo. Él no tenía que comerse a nadie. Él andaba satisfecho. Él se sentía tranquilo. ¿Saben qué? Qué interesante que cuando nosotros le dedicamos tiempo al Aión, al tiempo de la eternidad, al Olam, pasa lo mismo. Podemos alcanzar la paz. Dejamos de tener esos ruidos, esa intranquilidad interna que nos lleva siempre a hacer algo, como una hiperactividad. Y podemos entonces
estar satisfecho con las cosas que hacemos. Hay gente que no está satisfecha con lo que hace. Si está sentado se siente insatisfecho, si está parado se siente insatisfecho, se pone a correr y también se cansa, se siente y se siente insatisfecho. Si come tampoco se siente satisfecho, y si deja de comer entonces tampoco. O sea, en pocas palabras, no está teniendo sus tiempos ayón. Es el tiempo de la eternidad. ¿Qué es un tiempo ayón? Son paréntesis del cielo en la tierra. Por ejemplo, cuando usted tiene tiempos de intercesión, son tiempos ayón. Usted puede estar intercediendo. Hemos tenido tiempos de intercesión donde te pasan 2, 3, 4 horas y pasó y no sabíamos. O sea, parecía que habían sido 15 minutos, 20 minutos tal vez. Pero usted está disfrutando aquello. Usted alcanza el tiempo ayón cuando usted comienza a disfrutar las cosas de Dios. Cuando usted puede, por ejemplo, entrar en adoración y poder conectarse con Él, y ya todo lo demás pierde sentido. Y no importa cuánto pase, ya usted deja de estar mirando su cronómetro. Ay, pero como aquí cantan mucho, aquí sí tardan, pero ¿por qué cantarán tanto? ¿Cuándo va a terminar esto? Dios, tranquilízate. Cronos te está quitando todo, te está comiendo todo. Está destruyendo tu tranquilidad, tu vida. Tu tiempo olam es lo más importante. Estás entrando en un tiempo donde estás delante del trono de Dios. Ahí están todas las respuestas para tu vida. Ahí está la revelación del Señor para ti, para tu casa, para tu familia. Está la solución a tu problema, está ahí. Pero tienes que entrar en esos tiempos ayón. Y el tercer tiempo es el tiempo de las oportunidades. El tiempo Kairos. El dios Kairos en la mitología griega era un anciano también que tenía un mechón largo, pero era calvo. Entonces, si de frente no podías agarrarle el mechón, después que te daba la espalda, no había manera. Así son las oportunidades de Dios en la vida. Se presentan cuando tenemos los tiempos ayón. Pero si tú no lo agarras, si tú realmente no estás preparado para ese tiempo Kairos y no lo tomas, después que te da la espalda, no hay manera, es calvo. No hay manera de agarrarlo. Entonces decía la mitología griega que mientras tú buscabas al dios Cronos, nunca aparecía Kairos, el dios Kairos. El dios Kairos se acercaba a ti cuando tú estabas buscando al dios Ayón. Interesante eso. En pocas palabras, cuando tú, por ejemplo, puedes tener esos tiempos olam, esos paréntesis de eternidad en la tierra, entonces estás como acercando las oportunidades de Dios para ti. El tiempo Kairos se acerca a ti, porque Kairos nadie sabe cuándo llega ni cuándo se te pasa por un lado, nadie lo sabe. Es un tiempo Kairos, es un tiempo de Dios. Entonces hay tiempos olam, como por ejemplo la adoración, los tiempos de intercesión, las fiestas, porque son tiempos que el cielo estableció, no son tiempos que lo estableció el hombre. Dios estableció las fiestas bíblicas, cuando se celebra la Pascua, Pentecostés, tabernáculos, etcétera, etcétera. Dios colocó esas fiestas con sus fechas específicas, y la palabra fiesta en el original hebreo es moed, que significa cita. En pocas palabras, es una cita de Dios con nosotros. Entonces, cuando nosotros nos abocamos a esos paréntesis de eternidad en la tierra, estamos mejor capacitados para poder nosotros tener las oportunidades de Dios, poderlas tomar de frente. Vamos a ver cómo las oportunidades Kairos, los tiempos Kairos del Señor se nos presentan. Entonces, dice la Biblia que una vez que fue circuncidado el pueblo, finalmente el Señor quitó el oprobio de Egipto del pueblo de Israel. ¿Qué es oprobio? Oprobio, de acuerdo al diccionario, es desgracia, afrenta, deshonra, vergüenza, ignominia, infamia, descrédito. En términos espirituales significa experimentar la voz burlona o los señalamientos del diablo
que en medio de nuestras circunstancias adversas o por nuestros pecados nos repite constantemente que de nada sirve confiar en Dios, que de nada sirve creer en sus promesas. Es el diablo trayendo como vergüenza sobre nuestras vidas. Quiere hacernos creer que a Dios no le importa nuestra vida, que nos ha abandonado, que nos ha desechado. Vivir en oprobio significa no ver los resultados que deberían acompañar a una vida de fe en Dios. O sea, yo vivo en oprobio cuando yo tengo, por ejemplo, todas las promesas de Dios, las creo, pero no he alcanzado nada. Creo todo lo que Dios me ha dicho, una palabra profética, y la creo, la tomo, pero pasado el tiempo no he alcanzado nada. Viene el oprobio del diablo. ¿Viste cómo es mentira? ¿Viste que lo que tú has creído no sirve para nada? Porque hay como una dicotomía en nosotros de que estamos llenos de palabras, llenos de Biblia, llenos de promesas, pero falto de conquistas. No hemos alcanzado nada. O sea, tenemos, por ejemplo, grandes profetas del Señor que oyen la voz de Dios, pero que en la tierra no tienen ni siquiera cómo montarse en una buseta porque no tienen el dinero para pagarla. Ahora, si entramos en el cielo, la Biblia dice que allí está lleno de oro y de plata. La Biblia enseña que Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces, ¿cómo podemos tener tanta revelación del cielo, que de hecho la podemos tener, y no tener la capacidad para bajar recursos del cielo? Entonces se presenta esa dicotomía y entramos en oprobio. Viene la vergüenza del diablo sobre nosotros. Pero puede pasar también que el Hijo de Dios, debido a su inconstancia, debido a su pecado, entonces nunca alcanza promesas y el diablo siempre nos está avergonzando. Y entonces andamos siempre como mirando hacia abajo, como de capa caída, y el diablo siempre señalándonos. Hay un oprobio sobre nuestra vida, el diablo tratando de avergonzarnos. También puede suceder que debido a tantas carencias que hemos tenido, hemos sido levantados tal vez en pobreza, hemos sido levantados con tanta necesidad, que ahora que estamos en el Señor, tenemos la promesa, pero nos da miedo alcanzar riquezas. Pero llega un momento en el que esa carencia nos ha terminado de quitar de nosotros. Esa mancha nos ha terminado de quitar de nosotros. Nos cuesta creer que podemos ser prosperados. Nos cuesta creer, por ejemplo, que podemos tener una empresa. Nos cuesta creer que podemos tener nuestra buena casa propia, nuestro buen carro, etcétera, etcétera. Hay un oprobio ahí. Y el diablo nos señala y el diablo nos tiene muchas veces contra la pared. Pero aquí en Gilgal dice la Biblia que a través del pacto, entonces el Señor quitó el oprobio, quitó esa vergüenza, esa afrenta que el diablo había traído sobre el pueblo, ese oprobio de la esclavitud de Egipto que todavía estaba en el pueblo de Israel. El Señor la quitó. Gilgal es un tiempo, es un campamento para que ruede el oprobio, para que salga el oprobio de nosotros, para que podamos levantarnos con espíritu de conquista, a creer que todo lo que Dios nos dice es posible, que todo lo que Dios nos ha dicho es alcanzable, que todo lo podemos conquistar en Él, todo. Pero es necesario que nos establezcamos en Gilgal y que el oprobio salga de nuestras vidas, ruede. No podemos conquistar las promesas sin ser gente de pacto. Entonces, el pacto del tiempo es muy importante, pero el pacto del dinero también. Un hombre de pacto, una mujer de pacto es fiel con sus diezmos. Entiende que de cada fruto que Dios le da, hay una semilla que hay que sembrar. En lo natural es así. Con cada fruto viene la semilla. No nos podemos comer la semilla porque nos estamos perjudicando nosotros y las generaciones que vienen.
Porque comemos cosecha nosotros hoy, pero no hay semilla que se siembra, entonces la cosecha cesa. Cuando nosotros diezmamos, dice la Biblia, que nuestras generaciones están en los lomos nuestros. Dice que cuando Abraham diezmó a Melquisedec, Leví estaba en sus lomos, dice el libro de Hebreos. Leví era la cuarta generación de Abraham. Abraham, luego vino Isaac, luego vino Jacob, y de Jacob vinieron las 12 tribus, y uno de ellos era Leví. O sea, cuando él diezmaba, dice la Biblia, que en sus lomos estaba hasta la cuarta generación. En pocas palabras, un hombre de pacto perpetúa la bendición en las generaciones, en la parte financiera. Es fiel con sus diezmos. No se come la semilla. Entiende que de todo lo que Dios le da hay un 10% que no se puede tocar. Y nosotros creemos, y lo hemos experimentado, que hacemos más con un 90% bendecido por Dios que un 100% en deuda con Dios. Hacemos muchísimo más. Entonces, el pacto hace que ruede lo oprobio, pero tenemos que ser gente de pacto. Gente que se establezca sobre los pactos que Dios ha hecho con nosotros. Hay tres cosas que Dios siempre o quiere que siempre tengamos presente. Tres cosas. Primero, ¿quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Él? Segundo, ¿quiénes somos nosotros? Y tercero, ¿cuál es el pacto que nos une con Dios? Interesante. Tres cosas que Dios quiere que tengamos presentes siempre. Primero, ¿quién es Dios? Pregúntate, ¿quién es Dios para ti? O sea, ¿quién es Dios para mí? ¿Realmente es tu Señor? ¿Realmente Dios ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Es el Señor de tu vida? O sea, ¿en realidad está gobernando tu corazón? ¿Te has convertido verdaderamente a Dios? O sea, ¿quién es Dios para ti? ¿O es una figura mística? ¿O es tal vez un personaje de la historia, Jesús, que en Semana Santa lo vemos en películas, etcétera, etcétera? O sea, ¿quién es Dios para ti? Lo segundo, ¿quién eres? La Biblia dice que cuando nos convertimos, somos hijos de Dios. Ya no somos criaturas de Dios solamente, sino que ahora somos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿quién eres tú? ¿Quién te crees que eres? ¿Realmente te crees un hijo? ¿Caminas como hijo? ¿Estás comportándote como hijo? Cuando oras, ¿sabes que eres un hijo, que tienes autoridad en la casa de tu papá? En mi casa mis hijas tienen autoridad para abrir la nevera, sacar lo que quieran, meterse en los cuartos, etcétera, etcétera, porque son mis hijas. No así los visitantes. En tu casa también, ¿verdad? No así los visitantes. Así es con Dios. Los hijos siempre van a tener autoridad en la casa de su papá. Pero saben, nos hemos convertido y no nos creemos la condición de hijo. No estamos viviendo como hijos. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el pacto que te une con Dios? Porque hay personas que siendo hijos, sí reconociendo que el Señor existe, que le aceptó en su corazón, que entró a su vida, etcétera, etcétera, está viviendo como cualquier gente de la sociedad. Entonces, no está viviendo de acuerdo al pacto. Cuando aceptamos al Señor y le decimos, Señor, entra a mi vida, toma el primer lugar en mí, quiero andar en rectitud contigo, eso me debe llevar a cambiar, a considerar cada palabra que Dios me da, que los mandamientos del Señor para mí tengan sentido, que el pacto del tiempo, por ejemplo, tiene sentido. Tengo una responsabilidad. Entonces, cuando un jefe me dice tiene que trabajar el domingo, yo puedo decirle, jefe, perdóneme, pero yo soy un hijo de Dios y me debo al Señor un día. No puedo trabajar este día, domingo. Es el día de congregarme con mi familia, es el día de buscar al Señor. Perdóneme, jefe, puedo trabajar los 6 días restantes, pero hoy no. Ay, que tengo miedo de que me voten.
O sea, ¿y no le tienes miedo a Dios de transgredir ese principio? ¿No tienes miedo de que transgrediendo ese principio no puedas alcanzar las promesas de Dios? Dice la Biblia, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero se nos olvida muchas veces. Pero cuando somos gente de pacto, lo que Dios dice para mí es más importante que lo que la gente diga. Entonces, la gente de pacto es la que conquista, la que puede derrotar a esos 7 reyes que tiene que enfrentar para poder tomar la tierra prometida. En tercer lugar, dice la Biblia en Josué 5, que estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. Y el día después de la Pascua, ese mismo día, comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado. Y el maná cesó. Lo tercero que hicieron fue celebrar la Pascua. ¿Qué hicieron? Más allá de simplemente ir a comer el cordero, etcétera, etcétera, panes sin levadura y las hierbas amargas. O sea, estaban sincronizando su tiempo con el tiempo de Dios. Las fiestas bíblicas son el calendario de Dios en la tierra. Son las citas del Señor con su pueblo. Entonces, lo primero que hicieron antes de entrar a la tierra prometida es que su tiempo lo sincronizaron con el tiempo de Dios. Ya les expliqué de los 3 tiempos: Cronos, Aion y Kairos. Sincronizar nuestro tiempo es fundamental, porque la tierra que Dios nos promete es una tierra donde Él va delante de nosotros. Es una tierra que va a fluir leche y miel, pero es una tierra donde va a venir sobreabundancia de una manera sobrenatural, del cielo, sobrenatural. Es decir, si está la acción nuestra, claro que está la acción nuestra de sembrar la tierra. Estaba la acción del pueblo de Israel de sembrar la tierra, pero estaba la promesa de la bendición. De hecho, cuando los espías fueron y tomaron un racimo de uvas de esa tierra, tenían que cargarla entre 2. Eso era sobrenatural. Era una tierra que fluía leche y miel para el pueblo de Dios. Era el fruto reservado del Señor para su pueblo. Entonces, lo tercero que hicieron fue sincronizar su tiempo con el tiempo de Dios. Fíjense qué importante fue Gilgal para lo que vino después. Y por último, dice la Biblia en Josué capítulo 5, versículo 13: y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y he aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Se le presentó el Señor Jesucristo a Josué. No era un ángel, porque Josué, dice la Biblia, que se postró en tierra delante de él y adoró, lo reverenció. Cuando equivocadamente alguien se inclinaba ante un ángel que Dios enviaba, el ángel le decía: no, levántate, levántate, no puedes adorarme a mí, solo a tu Dios adorarás. En este caso, el capitán del ejército del Señor aceptó la adoración de Josué. Era el Señor Jesucristo. Vino una revelación tremenda. Dios mismo se le presenta a Josué y le dice: mira, yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. O sea, esta batalla no es solo de ustedes. Yo voy a estar al frente como capitán de esa batalla. Yo voy a ir delante de ustedes para que derrotemos juntos a cada uno de esos 7 reyes. ¡Qué extraordinario! Cuando podemos acampar, establecer Gilgal en nuestras vidas, prepararnos a través de una santificación, a través de un recordatorio de acción de gracias, a través de establecer el pacto del Señor, a través de
sincronizar nuestro tiempo con el de Dios. Y dice la Biblia entonces que ya estamos preparados para la batalla. Ahí viene el capitán que nos va a dirigir a la batalla y la victoria está dada. Por eso cayó Jericó. Claro, imagínense el capitán. No era solamente un grupito de sacerdotes dando vueltas y cantando coritos y sonando el chofar. No, no. Había todo un ejército con el Señor Jesucristo como capitán. ¿Ustedes creen que esos muritos o esos muros bien gordos y altos cayeron por las canciones, por los coritos, por la vibración tal vez de una batería? No. Había todo un ejército que iba adelante con el Señor Jesucristo. El pueblo lo único que tenía que escuchar instrucciones. Da las 7 vueltas, a la séptima toca el chofar, etcétera, etcétera. Y los muros cayeron. Él está con nosotros en las batallas. Gilgal vino a representar un encuentro del pueblo de Dios con su propósito. Ya se acabaron las vueltas en el desierto. Ya se acabó tanta confusión dando vueltas. Durante 40 años en el desierto, se consiguieron ahora en Gilgal de frente con el propósito. Saben, nosotros tenemos que entender por qué Dios nos ha colocado en la tierra. ¿Contra qué nos estamos enfrentando? Esos 7 reyes que enfrentó Israel, ellos murieron, fueron reyes físicos, personas. Pero estaban guiados por el diablo. Habían principados, cada uno de esos reyes estaban guiados por principados espirituales. Murieron los reyes, pero están los principados. Y así como esos reyes se oponían a que el pueblo de Dios alcanzara la tierra prometida, hoy tenemos los mismos 7 principados que se oponen para que alcancemos la tierra prometida, para que alcancemos las promesas, para que nos quedemos simplemente nosotros con promesas, pero sin cristalizar nada. Que solamente nos quedemos con teoría, pero que no podamos realmente alcanzar las promesas, vivirlas, disfrutarlas. La promesa del Señor era extraordinaria. Quiero que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 7. La promesa que el Señor le había dado a Israel acerca de lo que tenía que hacer, o una vez que hiciera lo que tenía que hacer. Dice Deuteronomio 7: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones. Ahí están los 7 reyes: al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo. 7 naciones, dice, mayores y más poderosas que tú. Y el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Qué interesante. No podemos hacer alianza con estos 7 reyes ni sus descendientes. Por eso nuestros hijos, nuestras hijas no se pueden emparentar con filisteos, con cananeos, con gergeseos, con jebuseos, con esos feos, ninguno. La Biblia lo dice, lo enseña. ¿Por qué? Porque desviará tu hijo de en pos del Señor. Van a comenzar a servir a dioses ajenos, y el furor del Señor se va a encender sobre nosotros y va a venir destrucción. ¿Cuántos hijos nuestros no han quedado destruidos espiritualmente, enredados en relaciones cananeas y jebuseas, donde no hay ministerio, donde no hay acción de gracias al Señor, donde no hay búsqueda de Dios? Y entonces caen en drogas, caen en adulterios, caen en cantidad de cosas que hacen los jebuseos, los gergeseos,
los cananeos, etcétera, etcétera. Tenemos que ser celosos de nuestros hijos. Aquí dice que no solamente tenemos que derrotarlos, sino que no podemos hacer alianza con ellos. Versículo 5, mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus sepulturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Un poquito más adelante, versículo 13. Mire las promesas tan extraordinarias. Y te amará el Señor, te bendecirá y te multiplicará. Y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Qué promesa más extraordinaria. Pero tenemos que enfrentar a estos 7 reyes. Tenemos que tomar esa tierra prometida por Dios. Dice que la esterilidad se acabará, que la enfermedad saldrá. Y quitará el Señor de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Qué linda promesa. Pero necesitamos conquistar a esos 7 reyes. Quiero rápidamente, ya para terminar, decirle lo siguiente. Gilgal, a partir de este tiempo, se convirtió en un diseño para los profetas, para los sacerdotes del Señor. Y vemos, por ejemplo, cómo en el tiempo de Elías, en 2 de Reyes 2:1, cuando ya Elías iba a ser ascendido, llevado por un torbellino, cuando Eliseo estaba a punto de recibir la doble porción del Espíritu de Dios, dice en 2 de Reyes 2:1, y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. ¿Dónde se estaban preparando para ese momento? En Gilgal. Gilgal es un lugar de preparación. En el tiempo de Samuel, Gilgal se siguió considerando como un lugar sagrado, un lugar de encuentro, de pacto, de esperar, de recibir instrucciones divinas. Dice 1 Samuel 7:16, cada año Samuel acostumbraba a hacer un recorrido por Betel, Gilgal y Mizpa y juzgaba a Israel en todos esos lugares. Desde Gilgal cada año juzgaba a Israel. 1 Samuel 18, hablándole Samuel a Saúl, descenderá delante de mí a Gilgal, el Señor a Saúl, descenderá delante de mí a Gilgal, y aquí yo descenderé a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Esperarás 7 días hasta que venga a ti y te muestre lo que debes hacer. Era el primer rey de Israel. Estaba siendo llevado a donde, a Gilgal, para prepararse. 1 Samuel 11:14, entonces Samuel dijo al pueblo, venid, vayamos a Gilgal y renovemos el reino allí. Y finalmente Saúl fue ungido en Gilgal, el primer rey de Israel. En Gilgal fue establecida la escuela de profetas que aparece en el Antiguo Testamento. Así como fue un lugar donde se ungieron reyes, había escuela de profetas. 1 Samuel 11:15 dice, así que todo el pueblo fue a Gilgal y allí en Gilgal hicieron rey a Saúl delante del Señor. Allí también ofrecieron de las ofrendas de paz delante del Señor. Se regocijaron grandemente allí Saúl y todos los hombres de Israel cuando ungieron al rey. 2 de Reyes 4:38, cuando Eliseo regresó a Gilgal, había hambre en la tierra. Y estando sentados los hijos de los profetas delante de él, dijo a su criado, pon la olla grande y cuece potaje para los hijos de los profetas.
¿Dónde estaban los hijos de los profetas? Diga conmigo, en Gilgal. Allí fue establecida la escuela de profetas. Hay otros eventos. Cuando David, después de aquella división, aquel complot que generó Absalón, su propio hijo, dice que el rey se vino por el mismo camino donde antes entró Israel a la tierra prometida. Segunda de Samuel 19:15 dice: volvió el rey y llegó hasta el Jordán. Y Judá vino a Gilgal para ir al encuentro del rey, para conducir al rey al otro lado del Jordán. Llegó y se estableció nuevamente en Gilgal. Había pasado un tiempo difícil, su propio hijo se levantó contra él, había un complot, una división en su reino. Y David se fue a buscar al Señor en Gilgal, a esperar instrucciones, a preparar su corazón. Y dice la Biblia que allí lo consiguió Judá. Y nuevamente David fue restaurado en su reino. En 2 de Reyes 4, del 38 al 44, habla de cuando Eliseo sanó una comida envenenada y luego multiplicó panes. Algo que pudo haber sido para muerte, Dios lo transformó en motivo de celebración y multiplicación. ¿Y saben dónde sucedió esto? Donde Eliseo sanó esta comida, en Gilgal. Fue allí a esperar instrucciones de Dios. ¿Qué está pasando con esto? Y Dios le dio la palabra, y la hizo, la accionó y funcionó. Pudo conquistar aquello también. Entonces Gilgal vino a ser un lugar de preparación para la conquista. Nosotros tenemos que establecer Gilgal en nuestras vidas. Escuchen algo que Dios nos ha venido hablando. Necesitamos establecer Gilgal en medio nuestro, aún en esta ciudad. Y hemos establecido un plan. El próximo sábado a las 9 de la mañana queremos hacer acá un tiempo de toda la congregación, donde juntos podamos establecer Gilgal de acuerdo al diseño como Dios nos los ha dado. Vamos a establecer Gilgal no solamente en este lugar físico, sino que sea un Gilgal para nuestras vidas, a nivel personal, para nuestras familias, que nos pueda preparar para la conquista. Y a partir de ahí vamos a estar guerreando con cada uno de estos 7 reyes. Pero semana a semana, después que establezcamos Gilgal, vamos a enfrentarnos al primer rey y vamos a predicar en los 2 servicios acerca de ese rey. Y vamos a hacer actos proféticos contra ese rey y oír instrucciones. Lo que el Señor nos indica que hagamos, lo vamos a hacer. Vamos a confrontar a ese rey en esa semana. Vamos a conquistar. La siguiente semana, el segundo rey. Durante 7 semanas vamos a estar guerreando contra estos 7 reyes que tratan de impedir que recibamos o que entremos en la tierra prometida. Ahora sí, para terminar, los 7 reyes que ocupaban la tierra prometida, de acuerdo a Josué 3:10, son los cananeos. Cananeo significa quien hunde y rebaja, que humilla y somete, materialista. Los cananeos buscan hacernos esclavos de lo material. Los cananeos nos quitan la posesión material. Segundo rey, el reino de los hititas. Hititas significa terror o hijos del terror. ¿Cómo opera estos espíritus? Buscan intimidar, que nos sintamos a menos. Infunden temor en la gente, en las personas. Tercer rey, los heveos. Significa habita en tiendas, restaurador, dador de vida. Qué tremendo, casi los mismos términos del Señor Jesucristo, dador de vida. Por eso los heveos buscan imitar al Señor, engañando, distorsionan lo que Dios dice. Parece algo de Dios, pero no está Dios ahí. Así actúan los heveos. Buscan traer vida por las obras de la carne, por los esfuerzos del hombre. Cuarto, los fereceos. Fereceos significa ciudad sin murallas. Estos demonios buscan afectar los muros de protección, en especial el pudor de la gente. Donde ya la gente suelta el pudor y puede caer en cosas tremendas. Es un espíritu compulsivo que no tiene límites. Entonces busca que la gente suelte su pudor, los límites de protección.
Quinto, los gergeseos significa morador en el barro. Es un espíritu de altivez que impulsa a vivir independiente de Dios. Reduce a la iglesia profética a una iglesia natural, que camina en lo natural, ya deja de ver y oír el cielo. Camina en lo natural, como cualquier hombre en la tierra, reducido a barro. Sexto, los amorreos. Amorreo significa hablador, significa alardear, exaltarse a sí mismo. Los amorreos llevan a las personas a que busquen reconocimiento y grandeza ante los hombres. Cuando opera este espíritu, la gente siente una necesidad de que lo aplaudan, de que lo reconozcan. Siempre se tratan de llevarle la gloria, aún en la iglesia. Aquí el único protagonista es el Señor. Toda la gloria es para Él. Todo es de Él y para Él. Los amorreos les gusta que los escuchen, pero no oyen a los demás. Este espíritu amorreo, cuando opera en las personas, ¿cómo les gusta hablar? Hablar y que los escuchen. Pero cuando se trata de escuchar, tienen oídos cerrados. Les cuesta oír a otros. Y por último, los jebuseos. Significa lugar para pisotear. Los jebuseos usan la acusación, usan la condenación o la culpabilidad para pisotear nuestras vidas. Los jebuseos buscan llevarnos a la separación de Dios, de la iglesia y de la familia. Este espíritu opera mucho aún en creyentes que se dejan, por ejemplo, separar de su familia por otra mujer, por otro hombre, etcétera, etcétera. Un día amanece y dice, ya no quiero a mi esposa, y ya un jebuseo ahí actuando. Busca la separación de la familia. Pero también pasa en aquellos que andan de iglesia en iglesia. Un domingo se levanta y dice, ya la iglesia no me gusta. No les importa si Dios los sembró ahí. No les importa si es Dios el que los trajo ahí. Un jebuseo actuando, dividiéndolo de su casa espiritual. Y también de Dios. Entonces, este espíritu jebuseo actúa en la gente cuando la gente pasa los días, no ora, nunca ora. Y cuando ora, medio hora es en la iglesia, el domingo. Está separado de Dios toda la semana. No ora, no adora, no busca nada. Y el domingo viene con una actitud religiosa. Está actuando un espíritu jebuseo. No podemos permitir que los jebuseos nos separen ni de Dios, ni de la familia, ni de la iglesia.